Ahora sí, vamos a arrancar el día de hoy. Estamos grabando la sesión. Hoy ya vamos a arrancar con una clase un poco diferente. Tengo algo que he estado aprendiendo un montón en estos últimos días y creo que les puede servir un montón a todos aquí, así que vamos a marcar con un marco de conversación diferente. Así que hoy ya tengo una clase corta, rápida, breve, preparada para ustedes, pero creo que es muy importante porque en este punto creo que es muy importante también, no solamente aparte de ser buenos dueños de negocio, cuidar nuestros KPIs, subir el contenido, trabajar de una forma muy disciplinada y muy responsable, no solamente es poder manejar esos cuellos de botella, sino también hay que aprender a manejar los cuellos de botella que no están dentro del negocio. Y eso justamente está muy relacionado con la fortaleza mental. Y es por eso que hoy día les preparo una clase, porque sé que todos en el momento tenemos momentos difíciles, todos en el momento tenemos procesos que nos cuestan afrontar y manejar. Pero creo que la fortaleza mental en este punto, sobre todo nosotros que queremos ser dueños de negocio, que queremos escalar empresas, de que queremos hacer algo, tenemos que desarrollarla muchísimo. Y cada vez, mientras más uno va avanzando en este mundo, más va aprendiendo y más va entendiendo cómo es que real y genuinamente se va desarrollando la fortaleza mental. Ahora, quiero dejar claro algo. La fortaleza mental no es solamente decir, soy duro, soy fuerte, soy resiliente, aguanto todo, no tengo sentimientos, va mucho más allá de eso. O sea, realmente hay como 4 puntos que yo considero como que muy importantes para el tema de la fortaleza mental. Ahora, tengo disclaimers antes de que pueda hablar de todo esto. No tomes mi opinión como un punto de vista, ¿ok? De hecho, los tengo anotado acá. No tienes que hacerme caso, número uno, ¿ok? Número dos, no digo que no tengas que no vivir un duelo ni guardarte todo. Número tres, no digo que tengas que ser un frío, maldito, insensible. Y punto número cuatro, no trato de minimizar tus sentimientos. Esta clase la vengo armada porque hace 3 días perdí a mi abuela, que prácticamente es como mi madre para mí. Y durante todo este proceso he venido como desarrollando esta clase porque siento que para ustedes les puede servir un montón para poder entender justamente qué es la fortaleza mental. Y esto lo he aterrizado en una clase muy buena para ustedes y se los voy a compartir a continuación. ¿Ok? Así que vamos a arrancar. Una vez dejando claro los disclaimers, número uno, no tienes que hacerme caso. Número dos, no digo que no tengas que vivir un duelo, ni guardarte todo. Número tres, no digo que seas un frío, maldito, insensible. Y número cuatro, no trato de minimizar tus sentimientos. Lo único que quiero hacer con esto es mostrarte un concepto un poco diferente para que puedas entender qué es eso de fortaleza mental y por qué va a ser tan importante para poder implementarla en el transcurso del desarrollo de tu negocio, en el transcurso del escalamiento, en el transcurso de hacer cosas nuevas. La mayoría cree que es, justamente como lo puse ahí, ser fuerte, es solo aguantar, es solo ser insensible. Y no, la fortaleza mental no tiene nada que ver con eso. Para mí, la fortaleza mental es esto. ¿Qué tan fácil o difícil es que algo negativo cambie tu comportamiento en contra de tus objetivos? Ahí puse disclaimer porque claramente ya lo dije. Así que continuamos con esto. Primeramente, hoy quiero hablarles de algo que honestamente no pensaba enseñar de esta manera. Como les dije, hace 3 días perdí a mi abuela y obviamente ha sido días de muchas emociones, de reflexión, de silencio, de observarme y preguntarme muchas cosas. Pero siento que de todo hubo algo que me dejó muy claro. Es que cuando uno pasa por una situación difícil, una pérdida, un golpe emocional, una decepción, una crisis, es ahí en donde realmente se pone a prueba algo que mucha gente habla, pero muy poca gente entiende de verdad. Y eso es la fortaleza mental. Porque normalmente se habla de fortaleza mental como si tuviésemos una especie de actitud genérica, donde simplemente es como aguantar, ser fuerte, no quebrarte y seguir adelante como sea. Pero para mí, después de pensar mucho en esto, la fortaleza mental no es eso, o sea, no es solo eso. Yo tengo que ser muy claro con ustedes. Para mí, ese concepto de fortaleza mental estuvo durante muchos años en mi vida y en base a últimos sucesos, no solamente por eso, sino por un montón de cosas, fueron cambiando y fue entendiendo que no es solamente ser esa persona dura, sin sentimientos y con corazón de piedra. ¿Okay? La fortaleza mental no es solamente hacerte el duro, la fortaleza mental no es solamente negar el dolor, la fortaleza mental para mí es algo mucho más específico, más útil y mucho más real. ¿Qué tan probable, y quiero que te hagas esta pregunta con mucha conciencia, qué tan probable es que algo negativo cambie tu comportamiento
en contra de tus objetivos. Y quiero que te quedes con esta frase, porque esta es la base, literalmente, de toda la clase. No estoy hablando de que algo no te duela, no estoy hablando de que no seas sensible o qué tan sensible eres, no estoy hablando de si lloras o no lloras, estoy hablando de simplemente esto. Cuando la vida te pone una crisis, ¿qué pasa con tu comportamiento? ¿Qué pasa con tu manera de actuar? ¿Qué pasa con tu enfoque? ¿Qué pasa con tus decisiones? ¿Qué pasa con tu forma de tratarte a ti mismo y a los demás? ¿Qué pasa con la dirección de tu vida? Porque al final no es lo que te pasa lo que define tu vida, es cuántas veces eso que te pasó logra sacarte del camino. ¿Ok? Y esto cambia muchísimo la forma de entender la fortaleza mental, porque normalmente la gente lo etiqueta fuerte o débil, frágil o duro, piedra o sensible, emocional o insensible. O sea, es como que hay solamente dos polos para la gente. Pero no, o sea, no es como una identidad fija. Eso no es como una sentencia de que, si no eres fortaleza, si no tienes fortaleza mental, te fregaste. O si la tienes, bien por ti. No es como una sentencia clara. No es incluso ni siquiera con la personalidad con la que naciste, ni con la que te criaron durante toda tu vida, ni con todas las experiencias que te llevaste en la faz de la tierra. Lo bueno de esto es que es una habilidad, es un conjunto de habilidades para ser más claros y se puede observar, entender y desarrollar. Recuerden esto, la fortaleza mental es un conjunto de habilidades y se puede observar, entender y desarrollar. Y eso es lo más esperanzador de todo. Porque significa que si hoy tienes cosas que te toman muy fácil, no significa necesariamente que estés roto. Significa que probablemente hay áreas específicas de tu fortaleza mental que no has entrenado todavía. Y eso ya te pone no en un lugar de condena, sino te pone en un lugar de trabajo. Te pone en un lugar de responsabilidad. Te pone en un lugar donde puedes crecer. ¿Ok? Y para explicarlo mejor, quiero que te imagines como una línea base. ¿Ok? De hecho, la tengo justamente acá. Esta de acá es la línea de tu comportamiento normal, donde en el día a día tienes, digamos, como que tu trabajo, tu gimnasio, tu familia, tus actividades del día a día, ¿ok? Todo súper bien. Pero ¿qué pasa con tu línea de comportamiento normal, ¿ok? Cuando sucede algo malo, ¿ok? Obviamente, bueno, lo voy a ejemplificar acá mejor. Esta línea se baja, ¿ok? Y aquí es donde nos damos cuenta de que claramente por una emoción, por un proceso, por no sé, un input que tuviste en tu vida, te distraes, tal vez te relacionas mal, tal vez te apagas, tal vez te descuidas, tal vez te sales del camino y después de eso con el tiempo intentas volver a estabilizarte, como te das cuenta en esta línea, va subiendo poco a poco. Y ahí pueden pasar tres cosas, ¿ok? Y esto lo voy a ejemplificar acá también porque es muy bueno de que lo entiendan así. Voy a agregar una línea, tan, 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 tan. No, línea está acá. Ok, pueden pasar tres cosas después de este punto de quiebre. Puedes volver, ok, a la línea donde estabas de base, ok, lo cual eso está súper bien. Puedes superar incluso esta línea y estar mucho mejor de lo que incluso tú estabas antes. O por el contrario, puedes volver a una base más baja de la que tenías antes. Entonces, identificando estos tres simples escenarios donde en uno vuelves a tu estado normal, en el otro subes tu estándar y en uno tercero estás por debajo, ¿cómo hacemos para entrenar de que esto tenga un proceso efectivo y no nos quedemos ni acá? Vamos a mantener esto o incluso subirlo acá directamente. ¿Ok? Entonces, esto es un mapa importantísimo porque nos muestra que la fortaleza mental no es solo una cosa, no es solamente aguantar. Es, en realidad, cuando algo malo pasa, digamos como que hay varias capas involucradas y ahí es donde entran cuatro pilares y esos son justamente los cuatro pilares de los que les quería compartir de lo que es la fortaleza mental, que están por acá. ¿Ok? Pero antes, como les dije, la mayoría piensa que la fortaleza mental es solo una cosa, pero no.
Son 4 habilidades distintas y aquí es donde está lo importante. Puedes ser fuerte en una, ¿ok? Y débil en otra. Y eso explica por qué hay gente que parece fuerte, pero igual se destruye, ¿ok? Entonces, para que pienses, ¿cuántas de las 4 áreas tú tienes realmente ahí bien y cuántas áreas tienes, digamos, como que para mejorar? ¿Ok? Entonces, la fortaleza mental vamos a dividirlo en estas 4 etapas, ¿ok? Tolerancia, fortaleza, resiliencia y adaptabilidad, ¿ok? La tolerancia es antes de romperte. ¿Cuánto tiempo tú aguantas antes de poderte romper al completo? ¿Ok? Puede que tengas una tolerancia alta, como te dicen, no sé, eh, tu abuela falleció, tienes problemas con tu pareja, no hay ventas y se te cayó el sistema del negocio. Si no te inmutas con eso, tienes una tolerancia, digamos, como que regular, alta. Pero si alguien viene y te dice, ¿sabes qué, Jan? Me siento pésimamente mal. Hoy día no pude hacer esto, lo otro. Eh, no tuve mi llamada de venta, o no tuve esto, no tuve lo otro, o no cerré. Y te vienes hasta lo bajo, lo bajo, lo bajo. Tu tolerancia es como una mecha corta. No estoy juzgando, simplemente lo único que estoy haciendo es poder ejemplificar para que veas tu nivel de tolerancia. No digo que tengas que irte al extremo de aguantar muchas cosas, y tampoco digo que esté mal tener una tolerancia baja, porque cada uno tiene una perspectiva diferente, pero quiero que entiendas esto, de que la fortaleza mental se divide en todos estos puntos y ya puedas identificar tal vez cuál es ese punto más débil que tienes y en base a eso poder tener una ejecución diferente. ¿Ok? Entonces, tolerancia. Vamos con el primero. Tolerancia es prácticamente cuánto puedes soportar antes de que tu comportamiento cambie. Dicho más simple, ¿qué tan larga es tu mecha? ¿Qué tanto tiene que pasar para que te saquen del eje? Porque hay personas que les pasa algo pequeño como, no sé, se les cayó el helado, me pongo un ejemplo, y ya están completamente, no sé, deprimidos, fuera del juego. Un comentario les arruina el día, un rechazo les cambió la semana, una mala noticia les desordena todo, un cliente no responde y los pone ansiosos, una conversación incómoda los deja mentalmente enganchados por horas. Y hay personas que, aunque claramente sienten el golpe, porque claramente todas las personas lo sienten, no se descomponen tan fácil. No porque no les importe, no porque sean de piedra, sino porque tienen una capacidad mayor de sostener incomodidad sin cederle el volante a la incomodidad, o sea, de sostener incomodidad sin cederle todo el volante a esa incomodidad. Eso es justamente tolerancia. La tolerancia no es insensibilidad, es la capacidad de permanecer estable frente al roce de la realidad. Y esto es muy importante para ustedes porque los negocios en la vida, en las relaciones, en cualquier proceso de crecimiento, siempre, siempre va a haber fricción, siempre. Y quiero que te quede claro esto por si no te ha quedado claro, pero yo creo que a todos aquí ya lo saben. No existe una vida donde no salga, o sea, perdón, no existe una vida donde todo salga como quieres. No existe un negocio en donde nadie te falle. No existe una etapa de crecimiento sin incertidumbre. No existe una relación humana, una relación con tu pareja, una relación con tu esposa, con tu saliente, sin momentos difíciles. No existe un camino serio sin presión. Entonces, la pregunta no es si va a haber incomodidad, ¿ok? La pregunta es, ¿cuánta incomodidad puedes tolerar sin traicionarte? Porque si tu tolerancia es baja, cualquier cosa tiene acceso a tu comportamiento. Y cuando cualquier cosa tiene acceso a tu comportamiento, entonces no estás dirigiendo tu vida. Estás dirigiendo el entorno. O sea, el entorno lo está dirigiendo. Y eso es peligrosísimo, porque empiezas a vivir dependiendo del clima emocional del día a día. Y si todo está bien, actúas bien. Pero si algo te incomoda, te desordenas y todo se te mueve. Y así realmente no puedes construir nada sólido. Entonces, una persona con alta tolerancia no es una persona que no siente. Es una persona que puede sentir presión, dolor, enojo, tristeza, desesperación, incluso hasta depresión, y aún así no entregarle tan fácil su conducta a eso. ¿Ok? Continuando con esto, vamos con la parte de la fortaleza. Cuando ya te afectó. O sea, cuando ya te afectó ese punto, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿hasta dónde te vas? Fortaleza es justamente qué tan fuerte eres y hasta dónde te permite ir hasta lo profundo de lo profundo. Y ahora quiero explicar muy bien eso porque es un punto muy importante. Ese es el segundo pilar de la fortaleza mental, la fortitud, la fortaleza. Esta parte es clave porque una cosa es cuánto aguantas antes de salirte del eje, como lo es la tolerancia, pero otra muy distinta es qué tanto te desordenas una vez ya te saliste. Eso es fortitud. Es una intensidad
de cambio de comportamiento después del golpe. En otras palabras, una vez que ya te afectó, ¿cuán hacia abajo te vas? Porque todos en algún momento vamos a cruzar el límite. O sea, y esto quiero dejarlo claro, todos en algún momento vamos a cruzar un límite donde nos vamos a tener que ir para abajo. Y esto, desde el hombre más fuerte a nivel mindset del mundo lo ha pasado, como tú, como yo, como mi papá, como tu abuelo, como todo el mundo. Todo el mundo cruza ese límite, ¿ok? Todos vamos a pasar por eso. Todos vamos a cruzar ese límite. Todos tenemos momentos donde algo nos pega. Todos tenemos esos días donde no respondemos perfecto. Todos tenemos esos quiebres. Pero no todos vamos igual de lejos. Hay personas que sienten el golpe, se desajustan un poco, van, caminan 5 minutos al parque, respiran y siguen. Pero hay personas que sienten el golpe, se destruyen a ellos mismos, se destruyen su relación, destruyen su físico, se pierden en la emoción, se quedan meses, semanas, meses, años atrapados en esto y les cuesta demasiado salir, porque se agarraron mucho a esa emoción, les cuesta demasiado. Y eso pasa muchísimo. No es solo el problema, es el problema más la cadena de decisiones que uno toma después de eso. Eh, Ejemplo, te pasa algo malo y luego, no sé, dejas de entrenar, dejas de trabajar, te hablas peor, tratas peor a tu gente, abandonas hábitos, tomas decisiones impulsivas, te desconectas, te saboteas, te, te tiras para el olvido. Y ahí es donde un golpe se convierte en una caída enorme. Porque este pilar es importante. O sea, por eso este pilar es importante. Porque mucha gente cree que el sufrimiento viene de lo que pasó. El sufrimiento no viene de lo que pasó. Muchas veces, gran parte del daño viene de cómo reaccionaste después. No es que te hayan rechazado, es que tuviste y te amarraste esa emoción y te deprimiste por una semana y te fuiste a comer helado y te pusiste canciones tristes y dijiste todas las mujeres o todos los hombres son así y toda esa idea fue creando ese dolor. No fue la acción como tal, fue lo que pasó después. Entonces es justamente muy importante esa fortaleza, porque va a depender mucho el nivel de dolor o impacto que tengamos con respecto a la crisis que tuvimos. Muchas veces, muchas veces, no siempre, pero gran parte del año viene de cómo reaccionamos después. Fortitud o fortaleza es eso. ¿Qué tan profundo te vas una vez te caíste? ¿Qué tanto o qué tan poco, qué tan rápido te sales de tu camino? ¿O tiras por el barranco emocional por completo, te mantienes? Y quiero que entiendas algo, o sea, esto no es para juzgarte, o sea, no es para juzgarse, es simplemente para observarse, porque cuando puedes distinguir esto, dejas de decir, ah, yo soy así, ah, déjame, yo actúo emocional y me voy así y soy así y ya está. Es simplemente para que puedas distinguir de que no eres así. Y si empiezas a decir, ok, aquí está el punto donde me rompo, ¿qué puedo hacer para no hacer más de la cuenta? Ahí es donde comienzas a mejorar tu fortaleza. Y en base a eso, que no te afecte o no te vayas a lo profundo. ¿Ok? Voy a hacer un disclaimer otra vez, porque sí es muy importante y no quiero que las personas que estén entrando se queden con esto. Nota, lo tengo acá anotado porque sé que tengo que decirlo. No tienes que hacerme caso, ¿ok? Esto es mi experiencia personal en base a una pérdida que tuve de mi abuela de hace 3 días y pude aprender todo esto. Yo pude, más que aprender, pude profundizar más en esto y creo que es muy importante compartírselo para todos ustedes. Segundo, no digo que no tengas que vivir un duelo ni guardarte todo. Tercero, no digo que seas un frío, un maldito insensible. Y cuarto, no trato de minimizar tus sentimientos. Es solamente una experiencia que sé que es muy importante que ustedes también puedan entender para que puedan desarrollar su crecimiento de negocio mucho más simple y efectivo. ¿Ok? Continuamos. Punto número 3, resiliencia. ¿Cuánto te dura? Este es el tercer pilar y para mí es como que el más clave porque, digamos, la resiliencia es cuánto tiempo te va a volver a tomar estabilizarte otra vez, ¿ok? Cuánto, no cuánto te duele, no es eso, no es cuánto te importó, no cuánto lloraste, sino cuánto tiempo tarda tu conducta en volver a la línea útil. Porque alguien puede tener una reacción fuerte, sí, pero si logra recuperarse rápido, hay una capacidad importante ahí. En cambio, otra persona no puede incluso no explotar tanto, pero quedarse ahí abajo durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y aquí es donde viene una verdad bien dura. A veces el problema no es que algo te afecte, a veces el problema es cuánto tiempo permites que ocupe eso en tu vida. Porque si algo te saca
de tus casillas 3 horas, es una cosa. Pero si algo mínimo te saca de tus casillas toda una semana, un mes, o 3 meses, ya estamos hablando de otro costo, ¿ok? Y ese costo se puede ver así, se puede ver en oportunidades perdidas, se pueden ver en semanas sin enfoque, se pueden ver en decisiones postergadas, se puede ver en relaciones descuidadas, se puede ver en hábitos destruidos, se puede ver en narrativa que empiezas a construir sobre ti, y eso es mucho más caro que ajustar esto, que ajustar esa resiliencia. Entonces, la resiliencia es una pregunta muy simple y muy fuerte. ¿Cuánto tarda tu sistema en volver a funcionar? ¿Cuánto tarda ese chico que tienes ahí en volver a ponerse aquí otra vez? ¿Ok? Y bueno, la resiliencia no es invalidar el dolor. No estamos diciendo que no te importe, no estamos diciendo que no llores, no estamos diciendo que no necesites espacio, te estamos diciendo algo distinto, que puedes empezar a desacoplar cómo te sientes de cómo te comportas, que aunque por dentro estés procesando algo duro, poco a poco puedas volver a actuar como distinto. Y eso para mí es una de las señales más grandes de madurez. No es que no te afecte, sino que no te quedes gobernado indefinidamente por esto. ¿Ok? ¿Y cuánto te dura? Vamos con el último punto, la de la fortaleza mental, la adaptabilidad. Después de este punto les voy a mostrar un cuadro que también he preparado, que me he inspirado de una persona que habla muchísimo de este tema, y ya les va a quedar mucho más claro cómo es que estos 4 puntos se relacionan muy bien. Y el cuarto pilar para mí es el más profundo de todos, es la adaptabilidad. Adaptabilidad, tomémosle como en resumen, ¿cómo sales al final de todo esto? En qué persona vuelves después de toda esta crisis? ¿Ok? ¿Quedas mejor? ¿Quedas igual? ¿Quedas peor? Esto es literalmente así, tal cual. Porque aquí ya no estamos hablando solo de aguantar o de recuperarte. Estamos hablando del significado que ese dolor termina como siendo en tu vida. Hay gente que vive cosas duras y sale mal, sale desordenada, sale perdida, como hay gente que sale más clara, más fuerte, más ordenada, más despierta, no porque lo que le haya pasado haya sido bueno, obviamente, sino porque eligió un proceso de una forma que lo produjo al crecimiento. Y hay gente que vive con cosas duras, ¿ok? Vive cosas duras y sale más pequeña, más desconfiada, más apagada, más rota, más encerrada. Entonces, la gran pregunta de la adaptabilidad es, ¿esto me está quitando fuerza o me está obligando a desarrollar una nueva? Y aquí no quiero ser muy cuidadoso. No estoy romantizando el dolor. No estoy diciendo que las pérdidas sean buenas. No estoy diciendo que las crisis te ayuden a mejorar siempre. No estoy deseando que tu trauma sea deseable. Lo que estoy diciendo es que, dado que el dolor existe, muchas veces no elegimos una de las libertades reales que podemos. Es que podemos decidir qué hacer con eso. Y la adaptabilidad mide precisamente eso. Mide el dolor, mide, o sea, cómo se convierte esa cicatriz o en qué te limita o en qué experiencia te crea o te reestructura. No cambia lo que pasó, puede cambiar lo que construye en ti. Y entendiéndolo de esta forma y entendiendo que fortaleza mental no solamente es ser duro, sino ya tienes en cuenta que es todo esto, vamos a presentarte este pequeño cuadro que engloba muy bien todo esto. Tenemos a tolerancia, fortaleza, resiliencia y adaptabilidad. Digamos como que tolerancia lo vamos a ver así. Voy a poner este lápiz. ¿Ok? Tolerancia es tu nivel de tolerancia. Si tu nivel de tolerancia está basado en que entró una llamada y el cliente me dijo que no le ve el valor y me voy para el piso, claramente tenemos la tolerancia con una mecha corta. ¡Upa! Salió gigante esto. Tenemos la tolerancia con una mecha corta. ¿Se puede trabajar? Claramente que sí, por eso estamos haciendo esta clase, para que puedan entender cómo trabajar esto, ¿ok? Pero tienes una mecha corta de tolerancia. Pero supongamos que en esa tolerancia eh, no cerraste 2 ventas esta semana, ¿ok? Eso es una. Terminaste con tu pareja. Un familiar tuyo fallece. Una persona que confiabas mucho te traiciona. El negocio se cayó. Las personas que querías te demuestran, no sé, lejanía. Y así, podemos ir sumando muchas cosas más. No digo que este sea el escenario ideal, no tengas que aguantar todo esto, sino simplemente para que entiendas que tu nivel de tolerancia se ve reflejado en base a todo lo que puedas aguantar. Entonces,
tú ya eres muy consciente y puedes saber exactamente qué nivel de tolerancia tienes. Si tienes poco nivel de tolerancia y sabes que te rompes muy rápido, el ejercicio es simple. Entiendo lo que estoy pasando y sé que lo que viene después es caerme en el fondo. Voy a aguantar un poco más para poder subir mi nivel de tolerancia y que las cosas que para mí son, entre comillas, fuertes, no lo sean tanto. Voy a adaptar mi nivel de tolerancia, voy a subir mi nivel de tolerancia para que no sea tan rápida mi desplome, tan rápida mi caída. Eso es la adaptabilidad a la tolerancia. ¿Ok? Después tenemos el otro punto, que es justamente la fortaleza. ¿Ok? Hablando de esto, de la fortaleza, cuando ya te afectó, ¿hasta dónde te vas? Puede ser que en este ejemplo, no sé, te vayas como chiquito, como por acá, y ya está. Tipo, se quedó ahí en una situación, saliste, respiraste 5 minutos y ya está. Como irte a lo más profundo por el nivel de repercusión que tuvo ese efecto en tu vida y cómo te sentiste y todo eso, ¿ok? Entonces, es exactamente esta línea en la cual se marca el punto de inflexión. ¿Hasta dónde te vas? ¿Hasta dónde te permites ir hasta el fondo? ¿Ok? Después tenemos el tercer punto, que es la resiliencia, que esto es el tiempo que les había mencionado, de cuánto vamos a permitir que esto esté en nuestro día a día, de que esto afecte en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Puede ser 1 hora, pueden ser 3 horas, pueden ser 3 meses. Y acá hay una pregunta muy interesante. ¿El dolor significa que mientras más duela es porque más amé a la persona? El dolor, o sea, el tiempo de tu dolor significa que mientras más dolió fue porque más la amé, fue porque más la quise, fue porque más significó en mi vida o fue porque más hizo esto o lo otro. Indirectamente puede parecer que sí, pero realmente no es así. Realmente no es tanto ese camino. Entonces, la resiliencia prácticamente va a ser como el tiempo en cómo nosotros vamos a mantenernos en este proceso. ¿Ok? Y el último punto es la adaptabilidad. Como ustedes saben, ya les dije, ¿cómo vuelves después de este proceso? Después de que la resiliencia llegue y impacte, la adaptabilidad. ¿En dónde te llegas? ¿Vuelves a tu línea estándar, a la línea base donde venías? ¿O sales mejor? ¿O sales peor? ¿Ok? Entonces la resiliencia se ve, o sea, en la fortaleza mental se puede ver en este diagrama de una manera muy simple y aquí puedes auditar tu nivel de fortaleza mental. Más que nada para que lo tengas en mente y sepas exactamente de estas 4 áreas, ¿cuál sientes tú que es tu principal patita floja? Yo voy a ser muy transparente con ustedes. La principal que yo siento que tengo es fortaleza, ya que sé que tengo un nivel de tolerancia tan alto, pero que hasta a veces me olvido de que en algún punto esto va a explotar. Y usualmente yo no sé cuándo va a explotar hasta que realmente es la peor escenario, es el peor punto de mi vida en donde ya no sé qué más hacer. Y cuando sucede eso, entra en una crisis y el dolor entra muy profundo. Entonces, puede sonar bien que tenga un nivel de tolerancia demasiado alto. De hecho, prácticamente en mi caso, cuando me dieron la noticia, yo lo único que hice fue, ok, en la noche voy, mamá, ¿qué necesitas? Pasó esto, ok, listo, toma, esto es para ti, estás con el abuelo, perfecto, listo, está bien. Voy en la noche, termino de hacer unas cosas, porque tenía que hacer cosas importantes acá. Iba a visitarme una persona importante, entonces justamente también tenía que recibirla para que pueda ayudarme con este proceso luego. Y ya al final, a lo último, porque sabía de que en algún punto esto iba a afectarme emocionalmente, darme de ese dolor, permitirme ese dolor. Porque cuando llegué a casa, vi lo que había siendo el, no sé, ¿cómo se llama esto? El velorio, fue como, ok, listo, familia llega, muchas personas dándome el pésame, yo manteniendo mi fuerza, pero ya sabía que en algún punto, ¡pup!, iba a caer. Está bien, pero tuve un nivel de tolerancia consecuente. Eso también podríamos verlo como en relaciones tardías. Sí, totalmente también, totalmente, mucho de eso. De hecho, es muy, muy relacionado a eso. Después, la resiliencia. ¿Cuánto tiempo? Ejemplo, para que ustedes también lo puedan entender. Y no lo digo para que se comparen de mí, porque realmente yo no creo que todos tengan que tener el mismo nivel, simplemente entender cómo funciona su fortaleza mental y en base a eso adaptarlo. Quedarme todo ese día ahí, en la noche pasar con mi familia y al día siguiente volver acá. Ayer creo que tuve uno de los días más productivos de mi vida y posiblemente este mes tengamos uno de los mejores meses que tengamos en el negocio. Así que creo que
el acortamiento de este proceso lo he trabajado mucho. Y la adaptabilidad. En mi caso, fue subir mi estándar de trabajo y prácticamente estoy por acá ahora. Pero siendo consciente de mi debilidad, sé cómo ajustar mis demás áreas o sé cómo tal vez mejorar el área que tengo más débil. En mi caso, a mí me sirve más ajustar más mis demás áreas. Porque no siento, yo personalmente no me siento preparado para poder cortar un dolor profundo que sé que voy a absorber. Entonces lo dejo ir, pero resiliencia y adaptabilidad las mejoro y en base a eso proceso todo lo que tengo que procesar y en base a eso también las demás áreas me vienen a ayudar directamente. ¿Ok? Entonces, ya para terminar con este punto, eh, tenía algo por acá. Eh, aquí está, para terminar. Aclaración muy importante, ¿ok? Voy a volver a lo que estaba haciendo la presentación. Tan, 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 tan. Igual lo pueden ver ahí. Ya. Si me piden la PPT, no hay ningún problema. Bueno, la PPT ahí miro. Eh, ahora quiero hacer una aclaración muy importante porque esta clase se puede malinterpretar y de hecho lo tengo anotado acá para que no se me vaya si no lo explico bien. Eh, esto no se trata de reprimir emociones, no se trata de hacerse el fuerte, no se trata de desconectarse de lo que uno siente, no se trata de anestesiarse, no se trata de dejar de sentir, no se trata de dejar de actuar automáticamente desde lo que sientes. Y esa diferencia cambia todo. Porque sentir tristeza no es el problema, sentir rabia no es el problema, sentir frustración no es el problema, sentir miedo no es el problema. El problema es cuando cada emoción obtiene un acceso directo a tu conducta, cuando sientes rabia y entonces hablas mal, cuando sientes tristeza entonces abandonas, cuando sientes frustración entonces dejas de cumplir contigo, cuando sientes dolor y entonces empiezas a tomar decisiones en contra de tus propios valores. Y ahí es donde está el problema, porque para mí una persona madura no es la que no siente ni la que más años tiene, sino es que aprende a hacer una separación entre estas dos cosas, en lo que está sintiendo y en lo que decide hacer. Y eso es enorme, porque prácticamente significa todo. Último disclaimer, no trato de minimizar lo que sientes, solo trato de decirte que no necesitas expresar tus sentimientos a través de tus acciones. En otras palabras, el hecho de que te sientas fatal no significa que tengas que comportarte como un idiota o como una mierda. Tratar mal a los demás y tratarte mal a ti. Yo creo que separar nuestros sentimientos de nuestra forma de comportarnos es el signo de madurez más grande que podemos dar. Y eso no tiene nada que ver, como les decía, con la edad ni con las habilidades. Perdón, sino con las habilidades y poder trabajar en esto si es como, para mí, un mensaje alentador. Que sepas que puedes trabajar estas habilidades es como el mensaje alentador que les podría dar. Así que, bueno, eso chicos. Ahora sí, espero que les haya servido lo que he estado aprendiendo en estos 2 días. Y nada, si alguien quiere hablar de eso, vamos a dar unas preguntas, si no, que venga el sparring. Salet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tal cual, lo que estabas comentando, yo sí me sentía así, justo Xiomara estaba a mi costado, me decía, sí, sí eres. Porque, bueno, yo, como te comenté, he vuelto a tirar mis campañas publicitarias después de diciembre. Ya estaba vendiendo por orgánico, antes no quería vender por orgánico, tenía esa mentalidad muy cerrada, y cuando empecé a hacerlo dije, ah, mira, no, los leads literalmente venían como que más nutridos, como que queriendo, o sea, ya conociendo todo, ¿no? Entonces, ahora he puesto, bueno, puse la pauta el sábado, empezó a correr y ese mismo sábado agendé una reunión, ¿no? Y sinceramente no sabía cómo, o sea, no, no sé, fue muy improvisado, como tomé la llamada en el trabajo donde estaba, porque fui a un cliente, le pedí es un cliente, ya se volvió mío, le pedí su oficina, lo hice, pero justo eso, ¿no? Después de no cerrarlo, o sea, me sentí literalmente súper bajoneado, luego ansioso, luego que no se puede, luego que, o sea, me puse así como que un plan muy negativo, ¿no? Y luego, ahora ayer también, tomé otra llamada, literalmente, fue algo también como que mío, ¿no? Yo pude haber dado mucho más, pude haberme preparado antes, incluso ahora tengo otra llamada más rato y puse lo de la cámara, la luz, todo, porque quiero hacerlo mejor,
¿no? Pero como que me tiré mucho el abandono, incluso creo que estaba con polo de ejercicio, todo, y tomé la llamada de la noche. No vi el lead calificado, porque en la foto parecía literalmente un niño, parecía un joven súper, o sea, menor que yo incluso, con una mochilita y todo. Y cuando empiezo a hablar con él, yo no había preparado nada, ¿no? Empiezo a hablar con él, literalmente hice un descubrimiento, estaba como que hablando, así, nada más, y me empieza a decir, ya he pagado bastantes agencias de marketing, un montón, no invierto como $800 de publicidad, y estoy buscando una solución concreta, ¿no? Y yo literalmente, eso fue lo último que me dijo, y yo dije, puta, ¿no? Ya recién me puse pilas, pero me recontraenredé, en ese momento como queriendo salvar la conversación, todo lo que no había hecho, lo que no había hecho bien, porque le dije, voy a tomarlo porque, bueno, ya la gente, ¿no? Y al final yo puedo prejuzgar, y eso fue lo que me pasó también antes con mi cliente que cerré, que era de $3.000, era fisioterapeuta, y yo juzgué. Y dije, Sumara, no me voy a conectar, ¿para qué? Si no, no, yo juzgué mal, él me pagó. Lo mismo pasó con este lead, yo prejuzgué, el lead era calificado. Al final, cuando le digo lo del precio, como que él lo podía pagar, obviamente. Pero me dijo, yo no voy a tomar otra cosa que él también ya venía de, creo que con Ulises, ¿no? Me dijo, yo no voy a tomar una decisión. Yo sé que todos ustedes hacen lo mismo de querer tratar de que cierre llamada y todo esto. Y dije, no te voy a presionar tampoco, obviamente. Y me dijo, por casualidad, ¿con quién tuviste llamada que tiene ese tipo de manera de trabajar? Me dijo, Agencia Estelar, pero ellos salían mucho de mi presupuesto. Y le dije, ok. Y como que quería grabarse, quería hacer todo, creo que pude haberlo mantenido dentro, y lo abandoné muy rápido. O sea, dije como que, ok, ya me avisas. Me dijo, sí, pero necesito que me pases todo, sí me interesa. Ahorita tengo una agencia de marketing trabajando, pero voy a sacarla acá a fin de mes. O sea, sí o sí, se acaba el contrato. Ujú. Pásame. Pude haberle cerrado con una seña, en la segunda reunión. Yo no hice nada. O sea, como que me sentí muy bajoneado por el tema de la publicidad. Lo dejé, cerré la llamada y el bajón. Dije, ya va como 230 soles que se va gastando, no es mucho igual, pero igual es como que no están llegando. Está llegando calificados, sí, en realidad, pero Ujú. como que pocos mensajes. Uno, me Ujú. sentí bajoneado por eso. Dos, dije, me di cuenta que no estaba tomando acción y que ahora último he esperado recién. Como yo ya me había asegurado todas las cuotas de mis clientes, lo que me venían pagando estaba como que bien, dejé de subir contenido orgánico también, ¿no? Si sabes de eso hace tiempo. Y luego dije, cuando yo subí contenido orgánico, cerré como 5 o 6 clientes, ¿no? Entonces para mí fue un mes que yo lo hice. Y ayer revisando, porque empecé a avisar, empecé a armar también cómo, en base a mis llamadas, empecé a revisar cómo tenía que hacer todo, armé un PDF mucho mejor, ¿no? Le puse un poco más de ganas, y cuando había cerrado el orgánico, no había sido un mes que había publicado el contenido, había sido una semana y media, nada más que publiqué los 3 videos diarios, ¿no? Y dije, oye, en una semana y media hice esto y tuve resultados, ¿no? Entonces siento que eso, o sea, literalmente, como tú dices, pasa en cualquier cosa y te tiras al abandono, tienes un bajón y como que, ya, ¿no? O sea, creo que dejé de intentar por miedo, ¿no? Por miedo a volver a hacer eso, ¿no? A las llamadas en frío, más que todo, a las otras es normal. Pero Exacto. No, o sea, creo que es algo que sirve mucho ahora, porque claramente, bueno, lo del pasado y ya prácticamente no podemos hacer nada, ya está hecho. O sea, esto es algo que no podemos cambiar. Lo único que tenemos actualmente a día de hoy eh, es lo que hacemos o sea, en este presente. Y esto, o sea, de la adaptabilidad, que es justamente el último punto que te menciono, que si pasa algo, tal vez bajamos un poco de nuestro baseline. O sea, cuando te sientes, no sé, más roto, más desconfiado, más achicado, más perdido, más reactivo, más apagado, eh, esta parte prácticamente no es solamente tratar de recuperarte, por así decirlo, sino estamos hablando de que hace que tu experiencia, por así decirlo, de todo lo que vienes haciendo, lo puedas ver como más a largo plazo. O sea, ¿qué puedes hacer? Y ahí es donde entra la parte de la ejecución, digamos como, y esa es una gran práctica. Pregúntate, digamos como que, ¿qué puedes hacer para que esto que vienes pasando te sirva? ¿Ok? Pero, lo más importante, sin negar que obviamente es jodido. Porque es jodido no tener leads, porque es jodido no cerrar llamadas, porque es jodido meterte a reuniones que sabes que son descalificadas. Pero pregúntate cómo puede ser que esto sirva y a qué cosas tendrías que hacer a día de hoy para poder mejorar esos resultados. Pero lo más importante es sin negar que te dolió. O sea, ¿cómo uso esta experiencia para poder crecer? ¿Cómo uso esta experiencia para poder mejorar mis resultados? ¿Cómo uso esta experiencia para poder madurar un poco más mi parte emocional? ¿Cómo uso para mostrar ese lado que tal vez aún no tenía?
qué está mostrándome la vida que me está haciendo corregir forzadamente, por así decirlo? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse más de aquí? ¿Cómo puedo honrar esta experiencia y convirtiéndola en algo de mayor profundidad y darme mayor carácter a mí y tener mayor presencia en esto? Y te digo eso, o sea, y vuelvo a recalcar, o sea, no quiero que, y esto es para todos, no quiero que romanticen lo malo, simplemente como que recuperen ese core, porque si lo único que haces con el olor es sufrirlo, pierdes dos veces. Pierdes Claro, por lo que pasó y pierdes por no haber construido nada a partir de eso. En cambio, si logras transformarlo en algo para ti de más claridad, de más valor, de más disciplina, en más compasión, en más madurez, en más presencia, entonces al menos no salió tan en vano. La sí, pregunta clave ahí sería, ¿cómo hago para que esto no solo me duela, sino que también me transforme para bien? sí. Yo creo que más que lo que hicimos ayer con Xiomara, después de esa llamada que fue como a después de hablar con Francisco, creo justo a las 7 hasta las 8, ¿sí? Fue, literalmente nos quedamos hasta las 12 porque tomamos acción en ese momento. O sea, Ujú. dijimos, oye, hemos estado, o sea, yo lo reconocí Eso es y bueno, no hemos increíble. hecho, no estamos haciendo ni el 50% de lo que queríamos hacer. Y ella lo sabe, yo lo sé, o sea, yo lo reconocí, le dije, Ujú, que también estamos como que haciendo, pero no nos hemos enfocado en el marketing, no nos hemos enfocado en venta, no nos hemos enfocado en nada. Recién ahora por perder una campaña no significa que ha funcionado. Entonces no hemos hecho nada para eso y nos quedamos en nuestra madrugada, vimos llamadas, creé una nueva estructura como que de guión de ventas para repasarlo, igual para poder decirlo, enfocándome más en el descubrimiento, porque me di cuenta que lo que me faltaba era el descubrimiento, ¿no? Más en situación actual, es casi no hablo nada del programa, es netamente entender la situación del cliente y al final venderlo, mi programa, como una solución, ¿no? Eso es lo que cambiamos. Creamos también un PDF que no solamente hable de la metodología o el paquete, también aparte de eso, creamos donde el cliente quería llegar. O sea, había una parte, por ejemplo, que yo estaba viendo, vimos también referencias de uno que se llama Bruno Ascension, creo que es, Hugo Bruno, no recuerdo cómo es, que ayer justo lanzó una clase en vivo y sus tickets de él de marketing médico era de 12.000 euros, por ejemplo, era español, ¿no? Si lo pagas en PIF, si lo pagas en cuotas de mil y tantos, era como 21.000 que pagabas. Entonces, vi que, por ejemplo, él hablaba mucho de la mentalidad, ¿no? Y eso es lo que me gustó. O sea, literalmente la mayoría decía los dentistas, o sea, ¿tú te consideras dentista o dueño de negocio? Y decía, la mayoría son dentistas porque trabajan con las manos nada más, pero un dueño de una clínica es totalmente tener otra visión y eso es a lo que él apunta a transformarnos. Entonces yo dije, oye, esto es tiene mucho valor y empecé a cambiar todo lo que sea. Igual sigue siendo la misma oferta y todo, pero como que metí esas cosas en mentalidad, pues, ¿no? exacto. Entonces, uh-huh. Y es una gran señal, porque no dije, no, o sea, la idea es esa, poder hacer algo con lo que te está pasando. Porque Sí, si no tal cual. hacíamos nada, ahí es donde había un problema. Pero Sí, ahora sí, sí. ya me dijiste, cambiaste tu pitch de venta, mejoraste tu PDF, volviste a organizarte, a volver a ese orden que sabías que tenías y que eres consciente que no estabas ni dando el 50%, pero ahora Sí, ya estás encaminado a eso. A veces estos golpes vienen para reestructurarnos y reequilibrarnos y ponernos por encima de lo que estábamos. Así que es prácticamente algo que a veces tenemos que sí, sí, sí. vivir Seguir. No todo es para muy entenderlo. perfecto, o Sí, sea, siempre hay adelante, estos bajones. tal cual. Y me alegra mucho por ti, Celet. A darle. Gracias.